según el orden sobrenatural, porque todo es gracia. Hermano Fernando Casanova, un abrazo. Por acá el pastor Efimio Zambrano. Te conozco hace mucho tiempo por las redes, ya que, hace 20 años tú tomaste una decisión muy controversial que por un lado me entristecí y me dio indignación. Te escribí algunas cosas, de pronto llegaron o no llegaron, pero siempre generó esa preocupación, esa ansiedad de ver como un hermano de la fe pentecostal se extraviaba en un barco tan hermoso que se llama el Evangelio, por seguir pensamientos y corrientes que son apóstatas en todas direcciones. Pero te damos la bienvenida, hermano, y te damos la bienvenida, nos sentimos muy felices, y para nosotros es motivo de alegría y ha sido bien acogida por la comunidad reformada, por la comunidad evangélica. Yo soy pentecostal, hermano, trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo, con plena atención a la coma juánica. 3 son los que dan testimonio en el cielo. En primera de Juan, capítulo 5-7, un versículo mutilado por los incrédulos de los que hicieron el texto crítico, los que hicieron esa contradicción para traer confusión, que alimenta herejías como los arrianos, como los unicistas y otros más. Se valen de esa Biblia para alimentar más su extravío. Pero como pentecostal sinergista, nosotros somos antimonergistas. Yo en lo particular considero que el monergismo de Agustín de Hipona, que es un maniqueísmo neoplatónico, determinista, para mí es una herejía. Que Agustín Hipona en los últimos años de su vida se confundió y tristemente el calvinismo la absorbió. Los luteranos han pagado un precio muy caro por ser monergistas. Ellos se quedaron en los laureles, no evangelizaron, no predicaron, confiando en esa propuesta irresponsable, negligente, la predicación de las 5 vírgenes imprudentes, la predicación del talento, del que escondió el talento, la predicación de los que estaban en la izquierda. En Efesios capítulo 2:8, yo estoy de acuerdo con la postura del gran teólogo A.T. Robertson. Él le da una explicación gramatical. Dios pone la gracia, nosotros ponemos la fe. Por eso es que somos sinergistas. Hay que entender, y voy a leerte un comentario que está en la Biblia del doctor Frank Thompson, que es un erudito metodista del griego, del arameo, en la Biblia de referencias Thompson. Te invito a que la compres, ¿no? Y trabajes duro para que seas llevado más a la Biblia, al texto, y no a las confesiones, hermano. Samuel Vila, en su diccionario de enciclopédico, un tremendo bautista también, dice que no podemos seguir a ciegas a los concilios, ya que los concilios muchas veces se equivocaron y se contradecían unos a otros. Es al texto. La Reforma reclamó volver al texto. Y dice en el marco histórico del que se escribió Efeso, los judíos convertidos en la iglesia primitiva se inclinaban a ser exclusivos y apartarse de sus hermanos gentiles. Una de las razones por las cuales Pablo dijo, no por obra para que nadie se gloríe, es porque los judíos se gloriaban de que eran salvos por las ceremonias de la ley de Moisés. Eran salvos por las ceremonias, guardar el sábado, circuncisión. Jesús presenta esa misma vanagloria cuando habla del publicano y del fariseo. Está lloviendo. De las 3:30 me levanté a orar, a meditar. Y entonces vemos la vanagloria del fariseo y el menosprecio hacia el publicano. Eso se presenta y vemos que se consumó en Pedro hasta los últimos días de su vida. Menospreciaba a los gentiles, Pablo los reprendió públicamente. Entonces Efesios se escribió bajo ese contexto. Cuando Pablo dice, no por obras para que nadie se gloríe, está hablando de las obras de la ley. Porque el mismo texto después te dice que te predestina a obras de arrepentimiento, a obras predestinados para buenas obras. Pablo habló de la predicación de las obras de arrepentimiento. Nosotros tenemos que saber
que Dios pone la gracia, el talento, y nosotros tenemos que esforzarnos, hermanos. Oración, lectura de la palabra todos los días, meditación, consagración, salir a predicar, estar activos, hermanos, activos. Porque considero que el monejismo es una doctrina anticristo, de anticristos, que se confundieron. Lutero se confundió, Calvino se confundió, Agustín Hipona se confundió, hermano, porque le quita toda la vigilancia que debemos de tener a diario. El Sermón del Monte enseña que la redención es diaria. Padre, perdona mis pecados como yo perdono a los que me ofenden. Porque si yo no perdono los pecados de mis hermanos, Dios tampoco me perdonará. Sermón del Monte, oíste que fue dicho, no matarás. Mas yo digo, cualquiera pues que ofendiera al hermano, lo llamare necio, fato, quedará expuesto. En la versión original sin causa, porque hay algunos por acá que hay que señalarlos como tal, como lo hizo Pablo, ¿no? Emineo, Fileto, hay que señalarlos, ¿no? Porque blasfeman, se extravían. Entonces, cuando tú vas a la carta a Tito, Pablo hace gran hincapié en las obras en el Señor. Las obras en el Señor. El creyente tiene que saber que no es salvo por obras de la ley de Moisés, la ceremonia que llenaba de orgullo al judío. Ahora tenemos que practicar a diario obras de arrepentimiento que involucra el pacto vinculante que hemos hecho con Jesucristo. Él pone su parte y nosotros ponemos la nuestra. Porque la fe es una condición intrínseca en el ser humano. Nacemos con la fe. ¿Por qué, pastor, dice usted? Romanos capítulo 2. Capítulo 2 dice claramente que los gentiles que hacen por naturaleza lo que es de ley. Porque cuando nacemos Dios pone esa fe. Esa fe la puedes tú direccionar hacia un palo, hacia el faraón, o la puedes direccionar hacia Jesucristo. Por eso que Jesús dice, tened fe en Dios. Porque se puede tener fe en el diablo. Se puede tener fe en Lutero, en Calvino. Se puede tener fe en Carlos Russell de los Testigos de Jehová, como ha ocurrido, tristemente. La fe está. Hasta los demonios la tienen. Es tan natural, es tan fabricada por Dios. Y es una gracia, sí, yo la puedo llamar una gracia creativa de Dios. Cuando Dios crea toda la raza humana, dentro de eso nosotros le pone al ser humano la fe intrínseca. O la direccionas para una fe genuina, no fingida, o una fe maligna, perversa. Porque el mismo Jesús habla de la fe del siervo malo. El siervo malo, los hijos de las tinieblas tienen más sagacidad en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque este tipo había hecho una trampa teniendo fe de que cuando lo quitaron de su puesto, recibir un beneficio. Eso es fe. Sembró sobre la fe de la persona. La fe la tiene hasta los hijos de las tinieblas. La fe es una condición. Ahora, esa fe hay que ponerla a trabajar todos los días. Todos los días. Entonces, te sales de los pentecostales que falsamente nos han acusado de semipelagianos y pelagianos. Una mentira. Porque Pelagio enseñaba que uno podía hacerse santo por nuestros propios méritos. Eso no lo enseñamos nosotros. Yo enseño que esa fe chiquita, natural que tiene el hombre, te conecta con la gracia y la gracia produce en ti todo ese camino constante hacia nuevo nacimiento, regeneración y victoria final. Dios pone la gracia. La fe nos conecta con toda esa fuerza empujante, como dice Francisco de la Cueva, esa gracia tumbativa que te va a persuadir, pero tú no eres un robot. Esa fe la puedes torcer en el camino, como ocurrió contigo. Tuviste fe y luego en una confusión te alejaste 20 años. Entonces, hermano, mire, a mí me está enseñando la neurociencia que en tu caso debes de estar firme en oración, lectura de la palabra y devoción, y manteniéndote a diario en los frutos de arrepentimiento, igual que yo y todos los días. Porque el mensaje del anticristo es que nos durmamos en los laureles, que nos convirtamos en vírgenes imprudentes y dejemos a un lado las obras de arrepentimiento, que son diferentes a las obras de Moisés. Aquellas glorificaban al hombre si las obedecía. Los judíos se confundieron, pero las obras en Cristo glorifican al reino.
Dios te bendiga y te guarde, hermano.